Un gusto saludarle, profesor. El día de hoy vamos a estar dando paso a lo que es la exposición acerca del tema de gastos públicos. Los maestrantes Franklin Araujo, María La Rosa, Reina Camacaro, Cristal Medina y mi persona, Gelmeida García. Cuando hablamos de gasto público, es toda inversión que realiza el Estado con el fin de satisfacer las necesidades que en este se presentan. El objetivo fundamental del gasto que realiza el sector público consiste en incrementar el bienestar de los individuos mediante la producción o provisión de bienes y servicios. Ya en este podemos tener el caso de los servicios o los programas de prestaciones económicas del sector público hacia los individuos para garantizar un nivel de vida digno. Es decir, que el destino primordial del gasto público es la satisfacción de las necesidades colectivas. Muchos de ellos están dirigidos a ciertos estratos de la sociedad que han sido un poco marginados o que la distribución de estos gastos ha sido desigual en la distribución del ingreso percibido. ¿Ya? La importancia de estos gastos pues es sumamente relevante, ya que es un elemento muy significativo en lo que es en lo que son los rubros del presupuesto nacional. Ya este tiende a ser de mucho mayor volumen y pues por ende da un impacto significativo en la economía de cualquier nación. El gasto público tiene una influencia prácticamente decisiva no solo para la actividad económica general del Estado, sino también para el orden social, ya debido a que como son elementos que relacionan a todo el Estado, pues puede dar o puede causar mayor o menor molestia o agrado a nivel nacional. Cuando hablamos de la clasificación del gasto público, hay diferentes tipos según muchos autores, pero el día de hoy nos vamos a centrar en la clasificación funcional, en la cual vamos a desglosar los gastos públicos atendiendo la finalidad para la cual estos son implementados, ya en función de los objetivos pues que se ha planteado la acción política del gobierno inherente. ¿Ya? La principal ventaja que tiene esta clasificación es que vamos a poder ver de forma detallada cuál es el uso que se le da al tipo al gasto público, y es una información, ¿verdad? Sobre en la cual vamos a poder ver el destino o las políticas en las que se va a materializar los impuestos que se pagan al sector público. Ya lo primero son los servicios básicos. En este vamos a ver políticas de gasto como la justicia, la defensa, la seguridad ciudadana, ¿no? Ya las instituciones penitenciarias, pues obviamente, y las políticas exteriores que toma el Estado para poder garantizar o salvaguardar la nación. ¿Ya? Otro rubro o otro elemento de esta clasificación son las actuaciones de protección y promoción social, en la cual vamos a ver las pensiones, ya las prestaciones económicas, seguro social, promoción social, las políticas que se utilizan para fomentar el empleo, para aplacar el desempleo, el acceso a la vivienda, ley de política habitacional, por ejemplo, fomento de la edificación, gestión de la administración y la seguridad social, como ya nosotros lo habíamos mencionado. Ya. Un tercer elemento de esta clasificación sería la producción de bienes públicos de carácter preferente, en la cual podemos hablar de sanidad, educación, cultura y todo este tipo de elementos que conllevan un mayor desarrollo a la nación. Tenemos también las actuaciones de carácter económico, entre las cuales podemos mencionar la agricultura, la pesca, alimentación, todo lo que conlleva un proceso que al final nos va a dar un resultado económico: el comercio, el turismo, las pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Servicio de transporte, que obviamente siempre en cada país hay de este tipo de servicios que son del gobierno, ¿ya? Innovación civil, investigación. Esto lo podemos ver relacionado con muchos ministerios que nosotros contamos acá a nivel nacional. Y pues
También tenemos las actuaciones de carácter general, en donde van todos los servicios asociados que no se han mencionado, que tienen alguna inherencia con el sector público, ¿ya? O que se ven potenciados o maximizados a través de la administración financiera o tributaria. En cuanto a las características del gasto público, la primera que encontramos es que consiste en un empleo de riquezas. ¿Qué quiero decir con esto? Hablamos del destino, la aplicación o la utilización que se le da a los bienes, los cuales en nuestros tiempos pues se identifican prácticamente todos con el dinero, ¿ya? Tratándose entonces de la aplicación de dinero, el concepto de gasto público excluye a lo que son las prestaciones de servicios, porque algunas de estas son no van relacionadas exactamente a una inversión pública, sino a una necesidad netamente del Estado, como ocurre por ejemplo en el caso de el reclutamiento de hombres para el servicio militar. Digamos que este no es un servicio público, una función pública como tal, sino ya inherente al Estado. Entonces, no va relacionada al gasto público. En segundo lugar, se caracteriza porque el empleo de estas riquezas debe ser realizado exclusivamente por el Estado. O sea, un ente público de la nación debe ser la que asigne estos recursos de tal forma que se pueda decir que es un gasto público, y con esto podemos garantizar que esto sea una sociedad jurídicamente organizada. En consecuencia, esta aplicación va directamente relacionada a lo que es un régimen político, a bien sea desde el Estado o la fuerza mayor o la nación hacia los estados y los municipios. Ya cualquiera de estas instituciones puede realizar un gasto público. La tercera característica sería que todo gasto público reside en la circunstancia que merece o depende de una autorización legal. Nosotros no podemos hacer un gasto público porque sí. Yo no voy a venir y voy a agarrar parte de los ingresos de la nación y voy a asignarlos a tal ente porque yo así lo decido. Todo esto debe ser por un proceso legal, debe tener las autorizaciones correspondientes, porque si no estaríamos cayendo en lo que es la malversación de fondos. Ya las características que debe tener o las aprobaciones con las que debe contar un gasto público están claramente identificadas, y los cargos asociados a malversación de fondos están claramente establecidos en lo que es el Código Penal Nacional. Y la cuarta característica de los gastos públicos va más que todo con la finalidad que estos tienen, ¿ya? Y siempre deben estar establecidos para la satisfacción de necesidades públicas. Cualquier erogación estatal debe ser congruente con los fines del interés público asignados por el Estado, es decir, la satisfacción de las necesidades públicas generadas en la nación, ¿ya? Todo gasto público tiene algunos elementos inherentes, ¿ya? Todo gasto público tiene un elemento político. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Nosotros, para poder ejercer un gasto público, debe ser antecedido por una necesidad. Yo debo establecer, ¿ya?, que tengo una necesidad. Yo como Estado establezco que tengo una necesidad y pues puedo asignar recursos a esta necesidad. Claro está, eso va a pasar por un proceso de evaluación, de verificación, que efectivamente es netamente necesario cumplir esta necesidad, y se puede hacer la asignación para satisfacer una vez que esta ha sido calificada y clasificada, y se considera como una necesidad pública. Otro elemento que tenemos es la circunstancia, que lo podemos entender como el empleo que se le va a dar a este gasto público, es decir, la aplicación, la utilización de esta riqueza o de este ingreso que tengo como gasto público. Básicamente estamos hablando de una naturaleza económica
y impacta directamente a lo que es la economía financiera. Entonces debemos estar claros del gasto que vamos a realizar y tener las consecuencias que este gasto nos va a traer completamente establecidas, los efectos que va a desarrollar, bien sean los positivos y los negativos también. Y el tercer elemento sería la juridicidad, ¿ya? En este caso estamos hablando netamente de un factor legal. Como hablamos anteriormente, todo gasto público debe estar legalmente aprobado, ¿ya? Entonces estamos hablando de lo que vendría a ser el derecho financiero, el derecho constitucional y el derecho administrativo. Entonces todos estos elementos hacen que nuestro gasto público tenga un elemento jurídico. Cuando hablamos de los principios del gasto público, pues obviamente tienen los mismos principios que habíamos manejado para el ingreso público y para el presupuesto público. Pero en este caso hay tres elementos de vital importancia que es importante traer a colación, como es el caso del principio de la equidad. En este caso hablamos de que todo gasto público debe tener un sentido de igualdad al momento de realizar este tipo de inversiones, debido a que no puedo establecer un nivel de prioridad, por así llamarlo, para cierto sector de la población nacional con respecto a otros sectores. Entonces es importante que cuando yo realizo inversiones capitales o inversiones públicas, ya estas tengan un sentido igualitario para todos los individuos de la nación, ya que a un nivel de político, por así decirlo, todos los ciudadanos deberíamos ser exactamente iguales. Claro está, si yo voy a realizar una inversión en cierto estado, no quiere decir que con eso estoy denigrando a las personas de otro estado, pero debo tener el mismo tipo de proyectos o el mismo tipo de aprobaciones en los diferentes sectores que manejo a nivel nacional para que se pueda hacer la distribución del ingreso público en este tipo de inversiones de una forma igualitaria. Cuando hablamos también de gasto público tenemos que tener en consideración el principio de la eficiencia. Muchos autores lo asocian al principio de la eficacia también, es decir, que yo pueda solventar realmente las necesidades públicas que vengo manejando con los gastos públicos que apruebo para este tipo de necesidades. Cuando no se cumple esta relación, pues se podría decir que no estoy distribuyendo de forma o no estoy utilizando de forma eficiente, de forma eficaz los recursos que me han sido asignados para llevar a cabo o para poder cubrir la necesidad pública que se me ha presentado. Y por otro lado tenemos el principio de la economía, que nos habla de que debemos tratar de poder cubrir estas necesidades con el menor impacto económico posible, ya que se puede establecer o se puede llegar al caso, como se había mencionado anteriormente, de la malversación de fondos cuando yo no tomo en consideración el menor impacto económico al momento de asignar recursos, ¿ya? Los efectos que nos conllevan los gastos públicos a nuestra economía son muy variados. Podemos hablar que tenemos un efecto directo en lo que es la demanda, la oferta, el consumo, la inversión, la balanza de pagos, el ciclo económico y a nivel general hasta en los precios que manejamos a nivel nacional cuando hablamos de gasto público. Por ejemplo, en el caso de la demanda, oferta y consumo, cuando el gasto público podemos decir que tiene un efecto directo sobre esto, ya que mientras mayor es el gasto público, digamos que mayor es la cantidad de dinero que circula en las calles resultante del pago de los funcionarios públicos, ¿ya? Y de las empresas que son subcontratadas por el Estado. Entonces esta actividad origina que haya una mayor circulación de ingresos, una mayor circulación de operaciones o un mayor número de operaciones de cambio, ¿ya? Entonces va a haber un incremento en el consumo, quiere decir un incremento en la demanda de bienes y servicios y una disminución en la oferta. Entonces, nos queda claro que a mayor consumo, ¿verdad?,
va a haber una mayor demanda y una disminución en la oferta. Ya esos tres factores por allí lo vemos directamente afectados, ya bien sea de manera positiva o negativa. Obviamente el empleo sube como consecuencia de que la demanda de productos debe ser cubierta. Entonces generamos que el aparato productivo crezca y la nación se desarrolle aún más, ¿ya? Ahora bien, cuando hablamos de lo concerniente al consumo, esto nos trae un efecto directo en lo que es los costos, ya que siempre que sea mayor la cantidad de consumo, pues nos da una variación directa en el costo que nos va a conllevar la adquisición, ¿ya? Y por ende va a haber también una variación en lo que es la inversión, de forma que nosotros debemos garantizar que nuestra inversión sea menor, ya, para poder tener un mayor margen de ganancia. Cuando hablamos de la concepción clásica del gasto público, estamos hablando de un estado pasivo, en donde hay un alto grado en el que se oculta la información, el Estado actúa como un espectador y no como un partícipe del proceso. Los gastos públicos son mínimos, se calculan los ingresos de acuerdo al gasto anterior que he tenido, entonces hablamos de que es eminentemente cuantitativo y se le da poca importancia al origen del gasto que voy a realizar, y el mismo es básicamente dictatorial, mandado, o sea, se debe hacer porque se debe hacer, sin importar algunos aspectos legales que esto puede conllevar. En la concepción moderna, el pensamiento financiero es mucho más avanzado, se le da una importancia significativa a la procedencia de los bienes o del capital para poder realizar el gasto o la inversión. Se le da una menor importancia al gasto que en la concepción clásica. El Estado se vuelve un participante en las actividades macroeconómicas que nos van a permitir desarrollar estos gastos o estas inversiones, y se denota una característica mucho más cualitativa. No se acepta en esta que el Estado utilice el gasto anterior para poder calcular los ingresos, y se considera, como se dijo, un Estado netamente activo en los procesos económicos. Sistema de administración de bienes públicos. Comprende el registro, control de los bienes de la República, así como correspondiente a los bienes descentralizados, sin fines empresariales. El sistema de administración de bienes públicos es un sistema auxiliar contable. Bien, hablemos de la finalidad del sistema de la administración pública. Una de las finalidades importantes y resaltantes que encontramos es que la finalidad es contribuir al desarrollo de la nación, ordenar, integrar, simplificar los procedimientos para la adquisición de los bienes públicos como objeto de lograr una gestión eficiente. Ok, las características del sistema de administración pública. Adquisición de los bienes a precios justos, registros de todos los gastos que se incurran en la adquisición de los bienes, catálogos de bienes y materiales, vincularse directamente con el sistema de compras, hacer un seguimiento exhaustivo en todas las fases y realizar inventarios regulares y periódicos de los bienes de la nación. Ahora bien, vamos con las normas jurídicas del sistema de la administración de bienes públicos. Entre las normas que regulan el sistema de la administración pública encontramos la Ley
Orgánica de la Administración Financiera de Bienes Públicos. Decreto con rango y valor de la Ley Orgánica de Bienes Públicos. El decreto con rango, valor y fuerza de la Ley de Reforma Parcial del decreto de dicha ley. Los entes encargados del sistema administrativo de bienes públicos encontramos la Superintendencia de Bienes Públicos, la gestión patrimonial de bienes públicos. Efectos del sistema de la administración de bienes públicos. Inciden de manera determinante en las finanzas y en los órganos y entes que controlan el sector. Ahora bien, el sistema de la administración de bienes públicos establece unos lineamientos bajo los cuales debe de realizarse la administración, el registro, supervisión, inscripción, desincorporación. El sistema de la administración de los bienes públicos establece el control de los bienes públicos para lograr alcanzar los objetivos y las metas establecidas. Las características del sistema de la administración de bienes públicos: encontramos la supervisión permanente de todos los actos de adquisición de bienes públicos. Acá volvemos a encontrar una palabra importante, la cual es el registro de cada uno de los bienes que el mismo va a adquirir. La transparencia, la supervisión, hacia dónde va, qué se va a hacer, que se haga lo que se establece en el presupuesto en cuanto a la adquisición de los bienes. Esa es su característica: supervisar, inspeccionar que cada uno de lo establecido en el presupuesto se logre, se alcancen las metas y los objetivos establecidos de una manera eficiente y eficaz. Sistema de control interno. Comprende el plan de organización, las políticas, normas, así como los métodos y procedimientos adoptados por un ente u una organización, sujeto a la ley, para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y administrar, promover la eficiencia económica dentro de una organización. La Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público de 2014, en su artículo 37, señala el sistema de control interno, que comprende un conjunto de normas, órganos y procedimientos de control, así como también nos indica que el control interno debe ser estructurado como un sistema financiero, presupuestario, contable, administrativo y operativo. Es responsabilidad del control interno la función administrativa, la revisión y evaluación del sistema de control interno. El control interno debe ejecutar, registrar, controlar las transacciones, custodia del patrimonio público. SUNASI. SUNASI orienta el control interno, orienta la evaluación de proyectos, dicta pautas de control interno, vela por el acatamiento por parte de las autoridades competentes para que se lleve a cabo el fiel cumplimiento de lo establecido en el control interno. Efectos sobre las finanzas. El control interno, ¿qué efectos tiene sobre las finanzas públicas? Sobre las organizaciones o instituciones públicas es beneficioso porque proporciona una garantía razonable del logro de los objetivos. El control interno dentro de una organización nos permite tener, como su palabra lo dice, un control sobre los presupuestos, las partidas que se asignen para diferentes actividades. En nuestro caso, el patrimonio público lo debemos de cuidar a través del control interno. Si se establece una partida para la adquisición de un bien público, tenemos que registrarlo y cumplir las pautas establecidas sobre las leyes de finanzas públicas para obtener un resultado eficiente.
Cristabel Medina con el sistema de la contabilidad pública. Antes de conocer qué es un sistema de la contabilidad pública, se nos hace necesario conocer qué es una contabilidad como tal. Y el economista William Pilek la define como el arte de registrar y sistematizar las transacciones de un negocio. Igualmente, García Cayet define el sistema contable como las creaciones humanas reales que dan respuesta a las demandas circunstanciales con base a la teoría general contable. Estos dos términos nos permiten conocer que es un sistema contable público, que no es más que un conjunto de principios y órganos, normas y procedimientos técnicas que permiten valorar, procesar y exponer los hechos económicos financieros que afectan o que pueden llegar a afectar el patrimonio del Estado o de los entes descentralizados funcionalmente. Entonces, igualmente, nos encontramos con el subsistema de la contabilidad pública, abreviado con el SCP, que es el que está conformada por el conjunto de normas, principios, entidades, políticas, procesos y procedimientos que regulan, intervienen y se utilizan para reconocer, medir, revelar y presentar informes y de los hechos económicos financieros que puedan afectar o pueden llegar a afectar el patrimonio público como tal. Esto a las entes descentralizados del Estado. En este sentido nos encontramos con las normativas que van a regular estas actividades contables públicas. Entre estas entidades o entre estas normativas legales que nos van a permitir actuar bajo la legalidad, y nos encontramos el Código Fiscal y su reglamento, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, también conocido como el IVA, el Código de Comercio, sin dejar atrás o menospreciar nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley del Ejercicio de la Contabilidad Pública y su reglamento, y las otras leyes ordinarias y especiales, sin dejar en cuenta que el órgano rector de todas estas actividades contables es la Dirección General de la Contaduría Pública, quien tiene la competencia nacional como organismo para actuar ante. Con esto entonces damos continuidad y nos llegamos a la imperiosa necesidad de manifestar la relación existente entre la contabilidad pública y la administración financiera del sector público. Dos conceptos que se encuentran estrechamente relacionados, ya que mientras que la contabilidad nos permite registrar todos estos asientos contables o todas aquellas operaciones y transacciones económicas que se llevan a cabo en una empresa, las finanzas nos permiten gestionarla y tomar las mejores decisiones, minimizando así los riesgos de quiebre o fracaso o fallas dentro de una organización. Entonces, estos dos conceptos se encuentran vinculados entre sí al permitir controlar los ingresos y los gastos y gestionar las inversiones de ahorro. Dicho en otras palabras, que la contabilidad y la finanza se asemejan, ya que ambas se centran en la rendición de informes. Sistema de presupuesto público. Un sistema de presupuesto público es un conjunto de procesos y herramientas que se utilizan para planificar, elaborar, aprobar, ejecutar y controlar el presupuesto de una entidad gubernamental o país, municipio o estado. Un presupuesto bien diseñado y ejecutado puede contribuir a mejorar la situación financiera del estado, país o municipio. Leyes que rigen el presupuesto público en Venezuela: la Constitución Nacional, la Ley Orgánica del Régimen Presupuestario, Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y la Ley Orgánica de la Administración Pública. Normas jurídicas que rigen el presupuesto público. La norma jurídica que regula el presupuesto público varía según el país, pero en general casi todos se rigen por lo siguiente: la Constitución, la Ley de Presupuesto, reglamentos y normas técnicas y las leyes específicas. ¿Y quién controla el presupuesto nacional? La Oficina Nacional de Presupuestos, ONAPRES, que es el órgano rector del Sistema Presupuestario Público Nacional, proporcionando asistencia técnica en las diferentes etapas del proceso presupuestario. Efectos del presupuesto público en las finanzas públicas. El presupuesto público tiene un efecto directo en las finanzas públicas, ya que es el instrumento mediante el cual se planifica y se asignan los recursos para llevar a cabo las políticas públicas y los programas del gobierno. Un presupuesto bien diseñado y ejecutado puede contribuir a mejorar la situación financiera del Estado. Relaciones con otros entes y ámbitos del Estado. Los sistemas de presupuesto, crédito público,
tesorería y contabilidad, regulados por esta ley, así como los sistemas tributarios y de administración de bienes, regulados por leyes especiales, conforman la administración del sector público. El Ministerio de Finanzas coordina la administración financiera del sector público nacional. El sistema de control interno del sector público, como órgano rector, es la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y la Oficina Nacional del Tesoro como órgano rector del sistema de tesorería. Esto es regido por la Oficina Nacional del Tesoro, que es un órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, que actúa como unidad especializada en la coordinación y planificación financiera del sector público nacional, encargada de captar y custodiar los fondos valores pertenecientes a la República. Sistema de Tesorería Nacional. Un sistema de tesorería pública es un conjunto de procesos y herramientas que se utilizan para garantizar los recursos financieros del Estado. Su objetivo principal es garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para cubrir las obligaciones financieras del gobierno, así como para financiar las políticas y programas públicos. Algunos de los efectos positivos que puede tener un sistema de tesorería pública bien diseñado y ejecutado en las finanzas públicas son control de la liquidez y el flujo de caja y optimización del uso de los recursos. ¿Cuáles son las atribuciones del sistema de tesorería? Optimizar el proceso correspondiente a la segunda y tercera fase del registro de ingresos del Tesoro Nacional, establecer mecanismos de regulación y supervisión de las cuentas bancarias y fideicomisos en moneda nacional pertenecientes al sistema de cuenta única del Tesoro, regular mediante instrumentos normativos debidamente aprobados todas aquellas operaciones de administración y negociación, y por último proceder a la contratación de una empresa capacitada en la evaluación de especies, títulos y demás valores. Norma jurídica del sistema de tesorería pública. En Venezuela, la norma jurídica para el sistema de tesorería pública le corresponde a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público en el título 4 del artículo 109. La Oficina Nacional del Tesoro Público es un órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, que actúa como unidad especializada en la coordinación y planificación financiera del sector público nacional, encargado de captar y custodiar los fondos valores pertenecientes a la República. Soy Reina Camacaro, continuando con la ponencia del sistema de tesorería en sus efectos en las finanzas públicas. Este es un sistema de información en forma de red que lleva los pagos, la contabilidad y la gestión de las finanzas públicas, en los cuales tienen acceso el Ministerio de Hacienda, el Departamento de Tesorería y los ministerios de ejecución. Todo este sistema constituye la base del Sistema Común de Información sobre la gestión financiera del país. En sus interacciones con otras esferas de la administración pública están los entes centralizados y los entes no centralizados. Entre los entes centralizados tenemos la Presidencia de la República, la Secretaría de Estados y los departamentos administrativos. Entre los departamentos administrativos podemos dar como ejemplo el SAIME. Entre los entes no centralizados podemos nombrar a Corpolé y PDVSA. Sistema de fondo público. El sistema de fondo público son ingresos tributarios y no tributarios que se obtienen u originan en la producción o prestación de bienes y servicios. En sus normativas jurídicas tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Reglamento Parcial número 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre sistema presupuestario. Tenemos el Reglamento Parcial número 3 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el sistema de tesorería. Y tenemos el Reglamento Parcial número 4 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre sistema de contabilidad pública. Fondo de Compensación Interterritorial. Se encarga de financiar las inversiones públicas dirigidas a promover el desarrollo equilibrado de las regiones
y apoyar especialmente la dotación de obras y servicios esenciales. Tenemos también el situado constitucional, que son los ingresos que le corresponden a los estados y los municipios, el cual está comprendido en un 30% en partes iguales y el otro 70% es de acuerdo a la población que tenga cada municipio o estado. Tenemos el FONDEN. El FONDEN es el Fondo de Desarrollo Nacional, que se encarga de financiar proyectos de inversión real, productiva, de todas las áreas. Cuando hablo de todas las áreas, quiero decir en la parte económica, social y productiva, tanto estatal como municipal. Tenemos el FEM, que es el Fondo para la Estabilización Macroeconómica. Esta institución financiera se enfoca en el plan de ahorro intergeneracional de las políticas de desarrollo. Tenemos el Fondo de Ahorro Intergeneracional, que garantiza la sostenibilidad intergeneracional de las políticas públicas de desarrollo. El FONDI. El FONDI es una fundación de fondos de inversión social de Venezuela. Se encarga de mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Y el FUS, que es el Fondo Único Social, se encarga del mejoramiento de la calidad de vida en la población. De hacer saber que actualmente en Venezuela solo contamos con el Fondo de Compensación Territorial, el situado constitucional y el FONDEN. Los otros fondos desaparecieron. Efectos del fondo público en las finanzas públicas. Las finanzas públicas en Venezuela dependen de los ingresos de la exportación petrolera y de los ingresos de la recaudación tributaria que ejerce el CENIAF. La interrelación con otras esferas de la administración pública tenemos el sistema de tesorería, que en el momento que la Oficina Nacional de Tesoro otorga a cada cuenta andante la apertura de la cuenta bancaria para mejorar los fondos. Otra es el sistema del control interno. Cada organismo tiene la responsabilidad de mantener un sistema de control interno y cumplir con todas las normas de auditoría. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.